los objetivos que me pongo, ¿no? Y al final es que influye muchísimo, o sea, es tu diálogo interno. Yo siempre digo que nuestra autoestima es una especie de techo, ¿no? Que creamos a través del cual vamos a creer merecer X trato, ¿no? De los demás. Se escucha mucho esta frase dentro de la psicología divulgativa, en Instagram, ¿no? Esa frase de uno acepta el amor que cree merecer. Y es que es cierto realmente, en función de cómo tú te trates a ti, también de las experiencias que has tenido, que luego lo veremos también cómo influyen, vas a relacionarte de una manera más dependiente o con más miedos, dudas, ¿no? Te vas a sabotear más, o por el contrario vas a elegir relaciones y vínculos más equilibrados. Mm. Em, ¿Qué se puede hacer para trabajar la autoestima? ¿Se puede trabajar? Sí, por supuesto. Además, suele ser uno de los puntos importantes normalmente cuando empiezas un proceso terapéutico. Yo diría que los aspectos fundamentales del trabajo en autoestima serían, por un lado, el diálogo interno, ¿no? Esa conversación constante que tenemos con nosotros mismos cuando cometemos un error, cuando ¿no? algo nos sale mal, cómo nos hablamos frente a las adversidades también, si somos flexibles, tolerantes con nosotros, empáticos, ¿no? O si por el contrario nos machacamos y nos criticamos muchísimo, ¿no? Entonces, este sería un punto importante, el tema del diálogo interno, las creencias que yo tengo con respecto a mí, con respecto al futuro, ¿no? A mis posibilidades, a mis capacidades. Y otro aspecto muy importante serían los límites, que por eso también la autoestima influye tanto en las relaciones, por los límites que yo pongo a los demás y en función de lo claros, ¿no? Que están mis límites conmigo mismo. Mm. Están diciendo en el chat, bueno, es que algunas personas se ponen palos en las ruedas constantemente. Hay gente que es muy dura consigo mismo, que por fuera parece fuerte, pero luego se está machacando diariamente. Claro, y por eso normalmente la autoestima el trabajo en autoestima es un proceso, no es una construcción interna y profunda, no tiene que ver tanto con la carcasa, ¿no? Con los hábitos que yo tengo, con hacer más deporte o menos, que todo esto también es súper importante e influye, pero al final hablamos de algo mucho más profundo y muchas veces esos mensajes que nos mandamos a nosotros mismos son mensajes que no son absolutamente, ¿no? Puramente propios, sino que en su día escuchamos e interiorizamos cuando todavía nuestra identidad no estaba construida del todo y cuando precisamente estábamos explorando, ¿no? el universo ya nosotros. Entonces, claro, en ese periodo de la vida también escuchamos muchas cosas que igual luego como adultos arrastramos, ¿no? Mm. Luego hay gente que conocemos que decimos, jo, este personaje tan arrogante, ¿de dónde habrá salido? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué es tener una buena o una autoestima sana? Claro, por eso a mí me gusta tanto decir autoestima sana, ¿no? Y no entrar en el concepto de autoestima alta o baja, porque entonces, claro, ahí también lo veo muy polarizado, veo dos extremos, demasiado alto, demasiado bajo, cuando es demasiado alto es malo. Entonces, claro, entramos en un terreno, ¿no? Más complicado. Y yo diría que la autoestima debe ser equilibrada, realista, sana y sobre todo flexible, porque la vida tiene muchísimos altibajos, ¿no? Es una irregularidad constante en muchas ocasiones y tiene muchos matices. Entonces, necesitamos una autopercepción con matices, no polarizada. Cuando la autoestima es demasiado alta, creo que puede perjudicar en el crecimiento personal, en nuestra percepción de nosotros mismos, en nuestras relaciones de una manera muy negativa. Incluso puede llegar a pues bueno, falta de empatía con los demás, ese exceso de seguridad, ¿no? Puede caer en arrogancia, en soberbia, en conductas que no son sanas, ¿no? Ni para nosotros ni para los demás. De ahí también el concepto de narcisismo, ¿no? El término de narcisismo vino de esa teoría, ¿no? De Narciso que vio su reflejo en el agua, se quiso atrapar porque estaba enamorado de su propio reflejo y se ahogó en el río, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo se trabaja la autoestima? Cuando algún paciente te lo plantea, ¿cuáles son los ejercicios o cuál es la manera de trabajar en esto? Mira, yo normalmente, Fer, me suelo focalizar mucho en lo que te comentaba antes, en creencias que tiene la persona sobre sí misma, ese diálogo interno, cómo acepta, tolera o integra el error y las adversidades, ¿no? La incomodidad en su vida
Y a partir de ahí también tocamos otros aspectos como los que hablábamos antes, como el tema de los límites, el reconocimiento de logros y de cualidades, porque creo que muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos y esto, ¿no? La gente suele decir, no, pero es que soy realista, no es que sea negativo, es que esto se me da mal. Ya, pero ¿te dices lo mismo cuando las cosas te dan bien? O le quitas peso, le quitas importancia, ¿no? Porque si le damos tanta importancia a lo negativo, pues vamos a ponerlo en un mismo nivel, ¿no? Para que esté balanceado. No es sano tampoco para mí ir diciéndome sobre las cosas que se me dan mal, ¿no? O recalcándolas y cuando consigo algún logro en mi vida es como check y paso a lo siguiente y ya está, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. El tema de el diario de logros, esto se hace mucho, reconocer a lo largo del día las cosas que he hecho bien por mí, por los demás, las cosas que me han gustado, ¿no? De mí ese día, que me gusta destacar porque forman parte de lo que soy, de mi personalidad. Y luego están las redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales sobre cada persona. Yo, además, ya he desarrollado una teoría en torno a esto, una teoría absolutamente absurda, pero hay gente que se radicaliza como los yihadistas, o sea, que en las redes sociales, a base de mostrarte supuestos escenarios maravillosos que en realidad no hacen más que validarte fantasías, supuestos escenarios maravillosos, la gente se radicaliza a base de verlos porque es que el algoritmo es, digo, yo llevo un mes que es que está, pero es que es de una persistencia, entonces cuando decide que tú tienes interés por no sé qué cosa, te lo empieza a servir en plan bomba hasta que tu cabeza, que es un músculo y que se adapta y que lo copia todo, se queda totalmente entregado a esto y creamos verdaderos arquetipos falsos en función de cuentas de Instagram random que no te conocen, que no saben quién eres. Y claro, si esto le sumamos a la adolescencia y a los jóvenes, la bomba es extraordinaria. Para la autoestima tiene que ser una bomba total. Totalmente, totalmente, Fer, porque además, o sea, al final el Instagram, ¿no? Concretamente, este tipo de redes sociales no es que tengan un punto único, ¿no? Perjudicial para nosotros, pero sí que es cierto que si no tenemos cierto pensamiento crítico que necesitamos en la vida para valorar, para hacer ese balance del que hablábamos antes, lo que va a suceder es que va a perjudicarnos absolutamente, ¿no? No nos va a ayudar ni a aportar en nada. Fíjate, yo aquí pongo siempre el ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene 15 años, ¿no? La diferencia de las relaciones cuando tienes 15, 14 años, 16, a cuando ya luego eres más adulto. Cuando tienes 15 años, entra todo, o sea, entra todo en tu vida, sin filtro. Te llevas con todo tipo de personas con las que no tienes tampoco muchas cosas en común, que luego pasa el tiempo y dices, pero ¿cómo pude yo relacionarme con esta persona, no? Si estábamos en mundos completamente distintos. Pero al final es porque estás descubriendo, no estás explorando, estás intentando encontrar tu lugar, tu identidad, y al final en ese proceso pues van a entrar muchas cosas, lo que hablamos, de manera totalmente arbitraria, sin filtro ninguno. Entonces yo creo que justamente en ese proceso, esta herramienta, el Instagram, que no deja de exponernos, de retroalimentar todas estas cosas de las que hablabas tú, no nos ayuda para nada, ¿no? No creo que nos beneficie, al contrario, va a sacar muchos miedos, muchas dudas, muchas inseguridades y yo creo que eso al final nos va a sabotear más de lo que nos puede ayudar. Mm. Bueno, pues es la autoestima. ¿Nos planteas algún ejercicio? Por ejemplo, ponerse delante del espejo a decir, qué guapo te ves esta mañana, qué tal, cómo, qué fuerza, qué brillo. ¿Todo eso nos ayuda o descartas esto en pro de una asistencia un poquito más sofisticada? Hombre, yo creo que es mejor lo que hablábamos antes, el trabajo un poquito más profundo, ¿no? Si necesito, pues, ayuda, ¿no? Profesional, acudir a ello, pero es mejor el trabajo más profundo, al final esto es como un coche, y yo siempre pongo esta metáfora, si nos centramos solamente en la carcasa, por mucho que esté bonita, ¿no? Y sana o que parezca equilibrada, lo de dentro es lo realmente importante, entonces con lo de fuera solo no va a arrancar el coche, tiene que arrancar a partir de ese trabajo profundo en esos mecanismos internos, ¿no? Y es la única manera de que funcione de una forma correcta y sana. Sí que es cierto que las autoafirmaciones positivas ayudan e influyen, y esto se ha demostrado, ¿no? A través de muchísimas investigaciones y además súper recientes siguen confirmando este hecho, pero no hace magia, o sea, no es mágico, ¿no? No es decir, qué buen día voy a tener hoy, qué buen día voy a tener hoy, repetírmelo 5 veces mientras me como las galletas por la mañana y entonces mi día va a ser automáticamente, ¿no? Buenísimo. No, es
Lo que pasa es que sí que ayuda a decirme que soy una buena persona, que me van a salir bien las cosas, que voy a poner esfuerzo, ¿no? Y que me voy a involucrar porque soy ese tipo de persona y merezco cosas buenas y merezco lo que doy. Entonces, ¿esto hace automáticamente que cambie mi vida? No, pero probablemente me dé una predisposición más positiva frente a las cosas que me ocurren, mucho mejor que ponerme lo que tú decías antes, ¿no? Palos en las ruedas y decirme, no, pues nada me sale bien, siempre a mí, nunca me salen las cosas como quiero, pues esas afirmaciones, lejos de ayudarnos, pues, Yo opinan todo lo contrario. cuando conocí a Pai, a Pilar, que nos conocimos en una oficina trabajando, yo siempre llegaba por las mañanas diciendo, joder, menuda mierda de vida, que se me quedó como una muletilla. Y un día Pai me paró los pies y me dijo, Fer, si sigues diciendo eso, que además después de tantos años ya, si sigues diciendo eso, al final será nuestro único marco de referencia. Entonces me obligó a entrar diciendo, qué bonitas las mariposas y las florecitas en esta mañana que nos acogen. Pero bueno, está bien, como reafirmación Está bien, está muy está bien. guay, al final utilizando el humor también, ¿no? Le cambias un poco ese peso a las cosas que te dicen y a las cosas que te ocurren. Entonces es una buena estrategia, mira. Totalmente. Ángela Fernández, Pursuit Psicología. Gracias, Ángela, como siempre, de corazón. A vosotros, Fer, un abrazo.